lo que tiene que ver con un tema que se había quedado, pero que pudiera más bien no pasar desapercibido. Hace algunos días ya el gobernador Javier May había hablado de que en su gobierno no iba a haber pactos con la delincuencia. Después, bueno, pues al ser cuestionado sobre esta situación, él explicaba que lo decía porque en anteriores gobiernos estatales en Tabasco, pues se había abierto la puerta a cuestiones delincuenciales, a pactos, a cuestiones que están derivadas incluso con anteriores gobernadores. En este caso, bueno, pues sabemos que algunos de esos anteriores gobernadores, Adán Augusto López y también Carlos Manuel Merino. May lo que dijo es que en su gobierno, pues no es que hubiera más delitos que antes, sino que tal vez antes no se hablaba tanto, se escondían cifras o que hubiera un pacto para que de alguna manera pudiera estar pues un tanto tranquila la situación en el estado. De hecho, él parte de lo que dijo es que todos saben que era Vox Populi, que quién comandaba la barredora en esa entidad, incluso lanzó la pregunta o no lo sabemos. En octubre de 2022, bueno, viene a colación de que en esa fecha, Proceso publicó un reportaje en el que se decía, bueno, se daba cuenta de que cuando era gobernador Adán Augusto López, pues se entregó la Secretaría de Seguridad y también la Policía Estatal a personas que estaban relacionadas con cuestiones de delincuencia. De hecho, uno de ellos, tiempo después, precisamente por el tema de la violencia, tuvo que renunciar al cargo. Y esto, bueno, pues con información también derivada de lo que tiene que ver con la defensa nacional respecto de investigaciones que hizo en torno a pues los hilos que llevaban a esas tres personas que estaban relacionadas con la delincuencia. Yo quisiera preguntarle, Presidenta, si en efecto, bueno, pues ustedes como gobierno federal, como ejecutivo, tienen información del origen de este tipo de situaciones de violencia que se dan, sabemos que en varios estados, pero en este caso, como se habían dado algunos actos de violencia en Tabasco. ¿Qué respuesta daría a este tema de los pactos, de si habían anteriores gobiernos, de qué tan lejos estaban esos gobiernos actualmente? ¿Y qué pasa con la diferencia, por ejemplo, que menciona el gobernador May, de que antes había y que ahora le toca a él y decir, pues no hay pactos, pero pasan esas cosas? No tengo información de que Adán Augusto, cuando fue gobernador de Tabasco, haya hecho un acuerdo, ni lo creo tampoco. Lo que sí hubo en el sexenio anterior, ya con Merino como gobernador, es que él toma la decisión cuando empiezan a subir la voz. Es que él toma la decisión cuando empiezan a subir la voz los delitos en Tabasco, de separar al entonces secretario de Seguridad. Y después se abren distintas investigaciones, que en todo caso, si las investigaciones llegaran a algún servidor o alguien que fue funcionario público, pues se procedería. Pero no es un pacto, sino sencillamente en el momento en que ocurre el incremento, se toma la decisión de separarlo del cargo. Así fue con el anterior secretario de Seguridad Pública de Tabasco. Y hoy se está colaborando mucho, está un general retirado de secretario de Seguridad, ya desde antes de que llegara Javier al gobierno del Estado, y se está colaborando con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y con la Fiscalía del Estado y la Fiscalía General de la República, igual que en otras entidades. Sí, bueno, bien, lo que tiene que ver con eso, pues es la información del Ejército, sobre todo vía el Centro Regional de Fusión de Inteligencia en el sur, y esto aunado también al llamado que hace usted, que hizo ayer en torno a que los gobernadores deben asumir la responsabilidad de la seguridad, saber pues un poco más a detalle, pues no como tal señalar quiénes pudieran ser, pero si tienen información de cómo ha sido entonces la asistencia a estas mesas de seguridad que hacen por las mañanas, también esta situación de qué tanto usted considera que los gobernadores pudieran estar delegando esta responsabilidad tan importante que tiene que ver con la seguridad. Gracias. Fue un llamado a todos y a todas las gobernadoras y jefa de gobierno. Pienso yo que, por supuesto que desde la Federación tenemos una enorme responsabilidad
y la estamos asumiendo, pero que tiene que haber coordinación y las y los gobernadores también tienen que asumir su responsabilidad en la seguridad. Lo hemos dicho varias veces, un homicidio es un delito del fuero común. Entonces, la investigación del homicidio, el análisis, la carpeta de investigación está en las fiscalías estatales y son en general los jueces o las juezas estatales de los tribunales del Poder Judicial estatal quienes otorgan orden de aprehensión de acuerdo con las carpetas de investigación o cateos o la orden que tengan que presentar. Entonces, hay gobernadores que asisten todos los días al gabinete de seguridad y hay gobernadores y gobernadoras que han decidido no asistir. Entonces, por eso yo hice un llamado respetuoso a que se asuma esa responsabilidad de conducir la política de seguridad de su estado. En general, cuando el gobernador o gobernadora asume esta responsabilidad, hay mucho más resultados. Entonces, por supuesto, son elegidos y elegidas por el pueblo y ellas toman sus propias decisiones, pero por eso dije es una sugerencia respetable a todos para que asuman la responsabilidad de la conducción de seguridad. Hay estados con menos delitos que a lo mejor tienen ya una estrategia y consideran que no es necesario, pero creo que particularmente en aquellos estados en donde hay alta incidencia delictiva, pues tiene que asumirse esa responsabilidad. Pues depende de cada uno de ellos y ellas cómo asuman esta responsabilidad. Yo fue un llamado respetuoso.